Maltratamos mucho al tubo digestivo, pero fundamentalmente es que hemos relacionado dolencias muy frecuentes con un mecanismo que nos lleva a la enfermedad y al síntoma, que es el aviso que nos está dando el cuerpo, ¿no? A través de una histaminosis alimentaria no alérgica. A la población, pues que se cuide el tubo digestivo, que minimice el consumo de fármacos, que la lactancia materna sea muy importante, que no lo digamos a lo que diga el Estado de 3 meses, 40 días o lo que sea, sino que eso es importante. Y luego pues las medidas sanitarias, que se tome agua de red, que en fin, una serie de cosas que son también importantes. Todo eso nos puede deteriorar el tubo digestivo y llevarnos a la enfermedad por comer. En un futuro próximo vamos a ser capaces de fabricar carne a partir de biopsias musculares tomadas a animales vivos sin necesidad de sacrificarlos. Por un proceso de cultivo celular, esas células dentro de un bioreactor van a multiplicarse y van a dar lugar a una gran cantidad de células musculares que podrán utilizarse para preparar productos cárnicos, aunque todavía queda un poco lejos el que esas células puedan convertirse en cortes de carne reales con grasa, con lo que hoy conocemos como un chuletón, un filete o algo. Todavía no es algo que se pueda hacer por la tecnología esta. El impacto que puede tener este tipo de carne en la salud todavía no lo sabemos. A priori son proteínas tomadas del músculo animal y por tanto deben de tener las mismas características, pero todo el proceso de industrialización, los medios de cultivo que se van a utilizar, los factores de crecimiento, todavía se desconoce si eso puede tener algún impacto sobre la salud humana. Nos están engañando con el tema de la permeabilidad intestinal y que de fondo no hay nada, salvo las enfermedades que lo den, que hay que tratarlas. Todos los demás estudios, test y medicina para mejorar la permeabilidad no están demostrados, salvo los casos de los quemados y los que tienen radioterapia, quimioterapia por la mucositis. Ese es básicamente el resumen. Y esto lleva así años. No ha cambiado poco, se habla que en un futuro, vale, pero hay que poner un consenso de cómo hacer los estudios para que sean equivalentes y que estén bien hechos, teniendo una serie de variaciones. Igual que la dieta, que no nos vengan ahora con dieta como siempre para que luego dentro de unos años nos digan que esta dieta no y la otra sí. Intentar aclarar sobre todo las discrepancias que existen actualmente en cuanto a la terminología, ¿no? Primero, establecer unos criterios diagnósticos de la enfermedad, del post-COVID, qué criterios debe de tener un paciente para estar incluido, y segundo, aclarar el tiempo, a partir de qué momento una persona puede ser incluida en ese diagnóstico y qué consecuencias como tratamiento futuro existe sobre la afectación diaria. De 200 pacientes, prácticamente el 90 es muy largo si tenían una sintomatología compatible con lo que se denomina o se quiere denominar síndrome post-COVID. Entonces, grandes estudios supongo que saldrán a partir de este año, donde ya de los distintos hospitales o distintas áreas sanitarias vayan informando de cuál es la situación real y tendremos una idea del volumen. Pero en principio parece ser que el volumen es enormemente alto. Podríamos diferenciar dos tipos de secuelas. Una, las propias y directas de la enfermedad y de la gravedad que tuvo en su momento, que son por el efecto citopático destructor del virus, y luego serían las consecuencias del trastorno inmune que genera el virus al entrar en el organismo, que sería lo más importante actualmente en cuanto a volumen de pacientes. Esta era una ponencia muy necesaria hace mucho tiempo, por lo que he dicho, porque se han venido dando premios a panaderos reiteradamente, incluido este año, cuando tenemos un 62% de pacientes con histaminosis a trigo. O sea, estamos hablando de una barbaridad. De cada 10 pacientes que vienen que diagnosticamos con histaminosis, más de 6 tienen histaminosis a trigo y no se le ha dado esa importancia. O sea, se están premiando continuamente panes elaborados con trigo. Entonces, a mí me parecía que era muy necesario que los pacientes supieran que puede haber panes alternativos de calidad, que los podemos hacer y que luego tenemos que reclamar a los panaderos y a la industria que eso se haga en unas condiciones verdaderamente saludables, porque estas personas son enfermos. Entonces, no es que lo hagan por moda, como he dicho en la ponencia, sino es que tienes que comer de otra manera y tienes que tener un pan verdaderamente alternativo de calidad. Que alguien te dé hecho lo peor que son las recetas del pan, porque luego hay otras muchas cosas que con la dieta mediterránea la comida la tiene solucionada, pero el pan es complicado y estos cereales son muy complicados, no les gusta que les toquen, reaccionan de otra manera. Ya no solo por el gluten, ellos depende de la hora. Es verdad lo que ha dicho el mejor panadero del mundo, que es un proceso, pero es que en una ponencia es muy complicado explicar un proceso.
Entonces, bueno, la gente ya si se anima a hacer los panes descubrirán que están buenos, que son saludables y creo que le ha abierto la puerta y un camino fácil para ellos. Tremendamente orgulloso, ¿no? Que no tenemos que sentir por este reconocimiento que nos lo da la comunidad científica, ¿no? Llevamos muchos años trabajando para obtener este tipo de premios. Está muy bien el tema del galardón a mejor panadero del año, pero ya si le añades, ¿no?, este tipo de premios, de galardones, pues lo multiplica por 10. Al final es volver atrás a los procesos que se hacían antiguamente, mezclar cereales, innovar también, desarrollar nuevos panes, pero también aunar ciencia, ¿no? Nosotros nos basamos en los estudios del doctor Félix, de Curro Barro, como hemos hablado antes, y de varios científicos más, para saber qué ocurre dentro de la fermentación, qué ocurre dentro de un proceso de elaboración de pan, para sacar el producto no solo organolépticamente hablando, muy bueno, o sea, el crujiente, el olor, el sabor, etcétera, que también es un producto que vamos a comer, vamos a disfrutar de, sino que además sea saludable. Yo hago la cuarta generación de una familia de reposteros que empezaron en el 1890. Empezó mi bisabuelo y a partir de ahí toda la saga han sido hombres, la primera mujer de esta tradición yo. Y bueno, lo he cogido con cariño porque es verdad que aunque yo está fuera siempre del ámbito, porque bueno, pues está estudiando fuera, pero creo que la vena va por ahí. Y también el olor en casa y el ver en casa los movimientos de lo que era mi panadería de mi padre, pues bueno, y sobre todo porque yo como muy sano, quería seguir comiendo lo sano que hacían ellos y entonces tomé el relevo con el fin de lanzar al mundo estos productos del 1890. Os quiero decir que para nada cambia la esencia, para nada absolutamente. Se han aportado nuevas tecnologías en el sentido de nuevos productos, las tecnologías no, porque aquí todo es artesano, todo es horno de leña y de piedra, todo es levadura madre en cantidades industriales y eso te puedo contar. Se ha ampliado desde luego la gama de productos y se hacen sin gluten, se hacen adaptados a todos los tipos de harinas que la gente precisa. Y bueno, hacemos personalizado el pan, el doctor homeópata o endocrino me manda al paciente y se le prepara el pan a su medida.